mediana y la moda para una tabla, pero habíamos hecho un solo ejercicio. Entonces vamos a hacer otro ejercicio más. Mientras, como ya sabrán, hay una orden de receso pedagógico que empieza mañana hasta el 31 de diciembre, siendo que el primero es un viernes y también es feriado por ser año nuevo. Entonces para el caso de la materia son como si fueran 2 semanas de vacaciones, porque la próxima clase sería de aquí a 2 semanas, el próximo miércoles, ¿no? Entonces vamos a tener 2 semanas de descanso pedagógico. No sé si en todo caso van a tener un práctico para hacer con un plazo de presentación después del descanso. No vayan a decir después que los obligué a trabajar en el descanso, pero les voy a mandar en esos días el práctico para que vayan haciendo. En todo caso, supongo que las fechas de inicio de exámenes que estaban programadas para el 5 de enero se van a atrasar, porque si no nos van a pillar sin el avance necesario para el examen, o de acuerdo a lo que tenemos planificado, porque estaba puesto para el 5 y ya como vemos no hay prácticamente nada de tiempo, ¿no? Por lo menos unas 2 semanas yo creo irán a recorrer para que podamos ponernos al día. No sé si hay algo que quieran comentar antes de empezar la clase. Buenos días, doctor. ¿Hasta qué tema vamos a avanzar para dar el parcial? De acuerdo al programa que tenemos que hacer análisis de regresión y correlación. O sea, nos faltaría este tema que vamos a tratar de terminar hoy día, yo creo. Nos faltaría hacer dispersión, que son la varianza, desviación estándar, desviación media, y regresión y correlación. Regresión y correlación es un tema muy sencillo, como además es un repaso de lo que hacen en matemática. Eso en una clase se puede avanzar. Entonces, además de hoy, para hacer dispersión, yo creo que necesitamos en total unas 3 clases y estamos con el avance necesario para dar el examen. Sí, más fuertecito, por favor, no le escucho. Doctor, ¿será que nos puede facilitar con las diapositivas o con algún video para ir ya que vamos a tener este proceso? Algunos de los videos ya les había subido, ¿no? Pero sí me había comprometido a subir las diapositivas y no las he subido. Les voy a pasar las diapositivas en estos días que vamos a estar sin clases, y también los videos de lo que estamos avanzando hasta el tema que vamos a concluir hoy día, que es de tendencia central. ¿Alguien más? Bien, vamos a empezar a grabar entonces. Este ejercicio ya lo hemos resuelto. Hemos visto cómo se calcula la mediana, la moda y la desviación estándar. Perdón, la mediana, la moda y la media aritmética a partir de una tabla. Y vamos a ver ahora un ejercicio adicional. A ver, ¿cómo calculamos los indicadores en una tabla como esta? No tenemos la instrucción, pero se supone que vamos a buscar a partir de esta tabla la media aritmética, la mediana y la moda. Tenemos aquí lo que son los límites. Este es el límite inferior, el límite superior de cada clase.
la marca de clase, la frecuencia real y la frecuencia acumulada. Para calcular la media aritmética, si ustedes recuerdan, nosotros hacemos una multiplicación, la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia. Es decir, multiplicamos esta marca de clase por esta frecuencia. Después multiplicamos esta marca de clase por esta frecuencia, esta marca de clase por esta frecuencia. Cada marca de clase con su frecuencia respectiva. Aquí está mal anotado, 44.5, aquí está 45.5, hay un errorcito ahí, no sé qué pasó. Tendría que ser 44.5 por 5, después 54.5 por 21 más 64.5 por 11 más, y así ponemos aquí puntos suspensivos hasta el último valor, 114.5 por 3. Todo eso entre la sumatoria de la frecuencia, esto vendría a ser 58, la sumatoria de la FI, divide entre 58, y nos da un valor de 66.7. Ese sería el valor de nuestra media aritmética, ¿no? Ahora, para sacar la mediana, necesitamos primeramente la posición de la mediana. Y eso era n más 1 sobre 2. Tenemos 58 datos más 1 sobre 2. El dato 29.5a. Con ese valor yo voy a determinar dónde está la mediana, en cuál de estas categorías, porque sí o sí primero debo determinar dónde está la mediana. A ver, ¿dónde va a estar la mediana con Eso lo buscamos en esta categoría de la frecuencia acumulada. ¿Ven? Frecuencia acumulada, 5 a la primera clase, estoy buscando el 29.5, no hay. 26.5, 5 más 21, llegamos a 26.5, todavía no hay. Sumándole los 11 que hay aquí, llego a 37 datos. Entonces, la mediana tiene que estar aquí, en la tercera clase. Esto es más o menos como que yo tengo una escala lineal. Después vamos a borrar eso. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5 datos. A la segunda clase tengo 21 de estos datos. A la tercera tengo 11. Entonces yo estoy buscando el 29.5. No sé cuáles son estos valores originales, pero yo sé que están ordenados en magnitud, al menos dentro de los intervalos. Entonces aquí tenía 5, sumando los 21 que había aquí, llego a 26, más los 11 que hay aquí, llegué a 37. Entonces la mediana está en alguna parte de esta clase, ¿no ven? De esta categoría. Por eso decimos que la mediana está acá, en esta clase. En la tercera clase, en este caso. Y lo que hacemos es aplicar la fórmula. Ahora fíjense aquí que yo no tengo los límites continuos, porque como veo va de 40 a 49, el siguiente dice de 50 a 59. Tampoco es necesario que en cada tabla vaya anotando los límites verdaderos, sino que tenga en cuenta que cuando debo resolver la ecuación, debo tomar en cuenta los límites verdaderos correspondientes. Es decir, aquí el límite inferior aparentemente es 60. ¿Será 60 o cuánto vamos a anotar? Sabemos que no es 60, sino que es 59.5. Entonces, cuando me toque anotar el límite, vamos a anotar 59.5. ¿El ancho de clase cuánto es? 9. ¿Seguro?
Si nosotros nos atenemos a los límites reales, 59.5 hasta 60, esto no termina en 69, sino en 69.5, ¿cuánto es el ancho de clase? El ancho de clase real es 10. Y una manera fácil de corroborar esto es mirando las diferencias que hay aquí. Porque los puntos medios están separados en las mismas unidades de los anchos de clase. De 74.5 a 84.5, ¿cuántas unidades hay? Son 10 unidades. De 84.5 a 94.5 son 10 unidades. El ancho de clase real matemático es de 10 y no es 9 como aparenta en estos límites. Entonces, siempre que vayamos a calcular estos indicadores para registrar en la fórmula, necesito los valores reales. La fórmula decía límite inferior más n sobre 2 sobre la frecuencia acumulada a la clase anterior menos 1, frecuencia de la clase donde está la mediana y el ancho de clase. Límite inferior, este de aquí, no el 60, 59.5. N sobre 2, son total 58 observaciones sobre 2, menos la frecuencia acumulada a la clase anterior. Esta es la frecuencia de la clase, esta es la clase mediana, la clase anterior es esta de acá, la frecuencia acumulada es 26. Sobre la frecuencia de la clase mediana. O sea, este de aquí, este de acá hemos anotado y ahora vamos a anotar esto. Frecuencia de la clase mediana por el ancho de clase, que ya hemos dicho que es 10, ¿no? Desarrollamos eso y nos sale 62.27. La mediana nos salió un poquito menos que la media aritmética. Y finalmente debemos calcular la moda. Para calcular la moda hay que establecer cuál es la clase modal. ¿Cómo establecíamos cuál era la clase modal? ¿Cuál es la clase modal en esta tabla? El que tiene la frecuencia no acumulada, la frecuencia real más alta. ¿No ven? 21. 21. Esa es la clase modal. La moda está aquí. En la segunda. Y fíjense que no está en la misma clase donde está la mediana. Puede salir en la misma clase. En la mayoría de los casos estará en la misma clase. Pero no es obligación. No es obligatorio, ¿no? Entonces, aquí teníamos que calcular una diferencia. Dice una diferencia 1. Una diferencia 2. La diferencia 1 era igual a la FI modal menos la anterior, y la diferencia 2 es la FI modal menos la FI posterior. Para la diferencia 1, FI modal 21, menos la anterior 5. 21 menos 5, 16. Para la diferencia 2, diferencia clase modal o frecuencia modal 21 menos la posterior, 21 menos 11, 10. Igual en la marca de clase, en este caso el límite inferior de la clase no es 50, sabemos que debemos empezar en 49.5. Límite de clase. Diferencia 1 sobre la suma de la diferencia 1 y de la diferencia 2. El ancho de clase sigue siendo 10 y eso nos da 55.65. Ese es entonces nuestro, para resolver. Vamos a hacer un ejercicio desarrollado. Aquí estaba el ejemplo ya puesto en el PowerPoint. Vamos a poner un ejercicio que no tiene respuesta, que lo vamos a hacer nosotros. Aquí están nuestros límites
y aquí están la frecuencia. Calculamos la marca de clase que la voy a necesitar para poder hacer el ejercicio. ¿Cuánto será la marca de clase de la primera categoría? 6.5. Muy bien. Después, 7.5. no. 8.5. 8.5. 10.5. Muy bien. Hasta 14.5. Además, vamos a necesitar la frecuencia acumulada para determinar dónde está la mediana. A la primera clase tengo 25. A la siguiente, 33,3. ¿qué le ha sumado? Este tiene que sumarle. 43. 43. 43 sería, ¿no ven? No, la marca de clase le ha debido sumar. 43. 63. 63. 74. 74. Y 79. Muy bien. Entonces, además, ya sabemos con eso que nuestra sumatoria total es 79. ¿No ven? Bueno, vamos a sacar la media aritmética. La media aritmética, como dice la fórmula de la sumatoria de la marca de clase por la frecuencia sobre la sumatoria de la frecuencia, que en realidad esto es igual a n. ¿No ven? La media aritmética será entonces 6.5 por 25 más 8.5 por 18 más puntitos suspensivos hasta el final, que sería 14.5 por 5 sobre, podría poner ahí 25 más 18 más 20 más 11 más 5, o puedo poner directamente 79. Y eso sale 20.74. 20.74. No sumé lo demás. Ajá. 8.63. 8.63. A ver, ¿quién? ¿Todos sacaron ese resultado? $20.64, por ejemplo, no puede salir. ¿Por qué? O sea, supongamos que lo sacaron y le salió eso, pero inmediatamente deberían darse cuenta que lo han hecho mal, aunque aparentemente hayan hecho todos los procedimientos de manera correcta. ¿Por qué no podría salir 20? ¿Habrá alguna razón por la que no puede salir 20? Porque en el límite no hay 20. Ajá. La edad más baja que yo tengo anotado aquí es 6. Y con los límites, con la corrección de continuidad, se supone va desde 5.5. Pero como máximo llega a 15.5. Entonces la media aritmética no me puede salir un valor de 2.4, por ejemplo, porque si el valor más bajo que yo tengo es 5.5 y el más alto es 15.5, la media aritmética debe ser un valor que está al medio de estos valores, ¿no? No necesariamente al medio, no vamos a decir que tiene que salir 10 o algo, sino que está en este rango comprendido y aparentemente salió 8.63. ¿Alguien más confirmó este resultado? Me sale 9,3. Ay, Igual caramba. 9,3. Bueno, No, 9,31, ¿no? mayoría manda. Entonces, algo ha debido pasar en el cálculo anterior. 9.31, sí, me parecía un poco bajo.
Vamos a calcular ahora la mediana. Para calcular la mediana, primero vamos a determinar la posición. ¿Dónde está la mediana? Para ver en qué clase está. Posición mediana, 79 más 1 sobre 2, 40 avo. Recuerden que esa no es la mediana, es la posición de la mediana. Si los datos estuvieran ordenaditos como soldaditos en orden de magnitud, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, llegaría hasta el 40avo y ese sería la mediana. Aquí lo vamos a buscar en la frecuencia acumulada. A la primera clase tenía 25, a la segunda clase tengo 43. Ya me pasé. ¿Dónde está la mediana? En la segunda clase. Aquí va a estar la mediana, ¿no? Con estos 18 datos que he sumado a los 25 que habían, me pasé hasta 43, entonces eso quiere decir que la mediana está ahí. Y vamos a aplicar la fórmula. La mediana dice es igual a límite inferior más, bueno, yo siempre en la computadora está anotado al final, pero igual se lo puedes poner al principio. Ancho de clase, n sobre 2, menos la frecuencia acumulada a la clase anterior sobre FI. Mediana, entonces, ahora, límite inferior. ¿Cuánto vamos a notar? 7.5. Ah, 7.5. 7.5. ¿No ven? No es el 8, es como no hay continuidad en los límites, hay que ponerle la continuidad. 7.5. Más. El ancho de clase. 1. ¿Seguro? 2. 1. Esta clase, por ejemplo, va desde 7.5 hasta 9.5 por corrección de continuidad. Entonces, el ancho de clase, si estamos utilizando los límites reales, el ancho de clase debe ser el valor real. Por eso les decía, ahora fíjense siempre aquí qué diferencia hay entre cada punto medio. No va de 1 en 1, va de 2 en 2, porque el ancho de clase matemático es de 2. ¿Ya? Entonces, eso tienen que tener cuidado siempre. N sobre 2 sería 79 entre 2, inclusive yo puedo anotar directamente ahí 39.5, menos frecuencia acumulada a la clase anterior. ¿Cuánto será? 25. Muy bien, 25 la frecuencia acumulada de la clase anterior. De aquí, que en este caso sale lo mismo que en la frecuencia real, pero ahí en esa columna es lo que miramos, ¿no? Y la frecuencia de la clase mediana. 18. Muy bien. Y entonces, la mediana será 9,11. 9,11. Bien. ¿Salió eso? ¿Todos? Sí. Sí, 9,11. Ya. Muy bien. Entonces vamos con la moda. ¿Cuál es la clase modal? La de mayor frecuencia. El 25. Esta de aquí, esta es la moda, que en este caso está en un extremo. ¿Ok? Clase modal, la primera clase. Entonces, y la fórmula para calcular la moda era límite inferior más el ancho de clase
Diferencia 1 dividido entre la sumatoria de la diferencia 1 más la diferencia 2. Calculamos la diferencia 1. Clase modal menos la anterior. Frecuencia modal 25. Menos la anterior. ¿Cuánto es la frecuencia anterior? 0. 0, no hay ningún solo dato, muy bien. Entonces, tendremos diferencia 1 igual a 25. Diferencia 2, frecuencia modal menos la posterior. 25 menos la posterior, 25 menos la anterior, hemos sacado, la posterior será 18, ¿no ves? Esa es la frecuencia posterior, igual a 7. Consiguientemente, la moda va a ser igual a límite inferior. ¿Cuánto le vamos a poner? 7.5. A ver, ¿cuál es la clase modal? La clase modal es esta de aquí. 5.5. 5.5. 5.5. Más el ancho de clase, ya hemos visto que era 2. Diferencia 1, 25, dividido entre sumar 25 más 7. Y eso nos da una moda de 7,06. 7,06. Muy bien. Y ya está. Tenemos los 3 indicadores calculados. Media aritmética, mediana y moda. ¿Preguntas? Una aclaración, a veces algunas personas se empecinan como que la moda, como que la mediana salió aquí, entonces la moda también debe estar ahí, y empiezan a sacar diferencia 1, 18 menos 25 menos 7. Obviamente les va a dar negativo si están restando un valor mayor a uno menor, ¿no ven? O sea, esto ustedes tienen que darse cuenta que jamás pueden tener una diferencia 1 o diferencia 2 negativa. Si ustedes buscan siempre el valor más alto, se supone cualquiera que sean los números que le van a restar, el valor más alto es el valor más alto. Y por lo tanto les va a dar valores positivos. ¿No ven? O sea, no puede haber en ningún caso diferencia 1 que sea negativo o diferencia 2 que sea negativo. Eso implica que ustedes han elegido mal su clase modal. Por si acaso. ¿Ya? Y ese es un error que cometen frecuentemente algunas personas cuando están haciendo sus ejercicios. La moda puede estar, como ven, puede estar al medio, puede estar en un extremo. Aunque normalmente hemos dicho, en la mayoría de los casos está en el centro, en el mismo lugar donde está la media aritmética y también está la media. ¿Preguntas hasta ahí? Quería mostrarles una cosita antes. Ya que estamos aquí, voy a
Seguramente lo noté más antes. Quiero comentarles que nosotros hemos sacado en cada uno de estos casos la mediana, la media aritmética y la moda. Y en este caso, por ejemplo, del ejercicio que hicimos en la clase anterior, nos salió que la media aritmética era 11, la mediana era 11 y la moda también era 11. ¿Ven? Nos salieron exactamente los mismos valores. Aquí la media aritmética nos dio un valor de 66.7. La mediana, al final, después de resolverla, nos dio un valor de 62.3. Y la moda nos da un valor de 55.6. O sea, ha ido bajando. La media aritmética tiene un valor, la mediana es un valor más bajo y la moda un valor más bajo. Que ocurre más o menos de forma parecida en este ejercicio de acá. La media aritmética nos salió 9.31, la mediana nos salió 9.11 y la moda nos salió 7. Entonces, estos valores de media aritmética, mediana y moda corresponden a un patrón. Depende de cómo están distribuidos nuestros datos. O sea, no es un accidente que salgan aquí. Voy a borrar esta partecita porque voy a ocupar esta parte de la pizarra para... No es un accidente que hayan salido de esa manera, sino que uno, cuando ve los datos, ya más o menos puede anticipar cómo va a salir o en qué posición va a salir la media aritmética, la mediana y la moda. Todo depende de la forma que se distribuyen los datos. Por ejemplo, habíamos dicho que cuando hay una distribución simétrica, cuando yo hago un histograma, por ejemplo, distribución simétrica es cuando aquí está el histograma más alto, a partir de ahí empiezan a bajar un poco. Esa era una distribución más o menos simétrica. Cuanto más simétrico sea, más perfecto será el ajuste. En este caso, la mediana, la moda y la media aritmética van a dar casi siempre en el mismo lugar. Aquí nos va a salir la media aritmética, la mediana y la moda. Como en el ejercicio primero que hicimos, que nos salió 11. Todos nos salieron 11. Y si hacemos el gráfico, sale un gráfico como este. O sea, para distribuciones simétricas, media aritmética es más o menos igual que la mediana y a su vez más o menos igual que la moda. O pueden ser igual, ¿no? En el caso anterior que hemos visto salía igual, 11, 11 y 11. Ahora, en este caso, como en el ejercicio previo que hicimos, la media aritmética da un valor más alto y la mediana va bajando y la moda más todavía. Esto se da cuando nosotros tenemos un patrón de distribución de datos. Si hiciéramos un histograma para estos datos, por ejemplo, tendríamos 25. Vamos a poner así a mano alzada, que 25 estaba por acá. Después vino 18. Por aquí lo voy a dibujar. Después vino 20. 11 y 5. Si yo ajusto a esto una curva de distribución, tendría una curva así, con una cola larga con simetría positiva. ¿Ven? En estos casos, la moda siempre está en el pico más alto porque la moda es la frecuencia más alta. Aquí está la moda. La mediana está un poco al medio
y la media aritmética nos va a salir por aquí. O sea, como partimos de que el 0 está por aquí y aquí están los valores más altos, entonces yo voy a decir que la moda es menor que la mediana, puede salir menor o igual que la mediana, que a su vez es menor o igual que la media aritmética. Vamos a ver, estos son nuestros datos. Media aritmética 9.31, mediana 9.11, menor que la media aritmética, y la moda tendría que ser menor todavía. La moda nos había salido 7.6, creo, ¿no? O 7.06. Entonces, eso se cumple. Y esto ocurre lo mismo en este cuadro anterior. Si yo hago mi gráfico, aquí está el 21, de ahí empieza a bajar 21, 11, 10, 5, 3, 13. Entonces, quiere decir que el gráfico saldría una cosa más o menos así. Tendría 5, tengo 21, tengo 11, tengo 5, tengo 3 y 3. O sea, otra vez una curva que tiene una cola alargada hacia la derecha. Entonces, aquí está la moda, aquí estará la mediana por aquí y la media aritmética por acá. Veamos, la media aritmética 66. La mediana 62. La moda 55. La moda menor que la mediana, que a su vez es menor que la media aritmética en este tipo de distribuciones. Y se supone que para una distribución inversa, no lo tenemos en este caso, si yo tengo mi histograma más o menos así, donde los datos van a ir subiendo y el pico más alto está por este lado, entonces voy a tener una curva de distribución inversa y por lo tanto también los valores se van a invertir. Cuando yo tengo esto, tendría una curva más o menos así. Aquí está la moda, siempre en el lugar más alto, la mediana está por aquí y la media aritmética estará por ahí. En este caso, la media aritmética sería menor que la mediana, el cual a su vez sería menor que la moda. Esa es una regla que uno va mirando, o sea, ya mirando el histograma, uno ya puede saber cómo van a salir los resultados. ¿Ya? ¿Se entiende eso? No dicen nada, o sea, han aburrido. Doctor, una pregunta. Dígame. Con respecto a los resultados que sacamos anteriormente, Ajá. ¿no hay redondeo en los resultados? ¿Siempre se debe mantener los decimales? Se puede, bueno, como son indicadores que normalmente tratamos de darle más precisión, se pueden mantener los decimales, pero tampoco es recomendable utilizar muchos. Uno estaría bien, digamos, ¿no? Pero tampoco desaparecerlo. Por lo menos un decimal. Sobre todo si yo tengo que sacar varianza, por ejemplo, ahí tengo que restar la media aritmética a cada valor. Entonces, si yo le pongo 4 decimales, 9 menos 11.45, 12 menos 11.45, 22, o sea, me hace muy complicado. Pero un decimal es más o menos la idea correcta de manejar para estos indicadores. Porque además son indicadores continuos, ¿no? O sea, la media aritmética puede salir con cualquier cantidad de decimales. Entonces, no se recomienda redondear a no ser que a enteros, a no ser que hayan salido números enteros. Muy bien, doctor, gracias. ¿De qué? Bueno, vamos a hablar de una variante de la media aritmética. Dice el promedio, se llaman promedio aritmético ponderado o media ponderada.
que se aplica cuando los datos tienen valor o importancia, entre comillas, ponderación, distintos, porque a veces tenemos situaciones en las cuales yo tengo 4 valores, pero los 4 valores tienen diferente importancia para mí. O también se puede utilizar para promediar promedios, para sacar de promedios que vienen de muestras con diferentes tamaños. O sea, si yo tengo un curso que me dio un examen y me sacó un promedio de 55, digamos, en ese curso habían 20 estudiantes. Otro curso me dio otro examen y el promedio fue 65, pero en ese curso habían 40 estudiantes, el doble. Yo no puedo decir, el promedio de los dos cursos ha sido 60, porque está entre 55 y 65, es 60. No es correcto porque 40 estudiantes habían en un lado, por ejemplo, y habían solamente 20 en el otro. Entonces, cuando quiero sacar promedios de promedios, debo utilizar una media aritmética ponderada. Vamos a ver en qué consiste esto. La media aritmética ponderada, que lo representamos así, es simplemente, dice, la sumatoria de el valor 1 por su ponderación, más el valor 2 por su ponderación, más el valor 3 por su ponderación, así hasta el último dato, valor n por su ponderación, que se resume como sumatoria de cada dato por su ponderación sobre la sumatoria de las ponderaciones. Es bastante sencillito esto, y el caso más conocido es precisamente el del cálculo de las notas finales, cuando seguramente ustedes paran sacando medias ponderadas, solo que no se han enterado que sacan medias ponderadas. Vamos a ver este ejemplo. Dice, un estudiante obtiene calificaciones de 45, 69, 40 y 64 en 2 evaluaciones parciales, se supone que es el primer parcial, segundo parcial, el examen final y la evaluación de laboratorio respectivamente. Pero sabemos que los parciales y los finales no tienen el mismo valor, ¿no ven? Entonces tengo 4 notas. Para sacar la nota final del estudiante, ¿será que sumamos los 4 notas y lo dividimos entre 4? Como una media aritmética simple. No. No, ¿no ve? Hay que tomar en cuenta cuánto vale cada parcial. Entonces, sí se sabe, dice, que cada evaluación parcial equivale al 25% de la nota final, el examen final al 35% y la evaluación de laboratorio el 15%. ¿Cuál es el promedio final del estudiante? Entonces, yo lo que tengo aquí es un primer parcial que vale 25 puntos, un segundo parcial que también vale 25 porque eran 2 parciales, un final que vale 35 y un examen de laboratorio que vale 15. Entonces, esta viene a ser el valor de XY y esta es su ponderación. Para sacar la nota final debo aplicar la fórmula correspondiente. La media ponderada es 52.1, que a veces podría ser casualidad el mismo valor que si lo sumo los 4 datos y divido entre 4, pero normalmente no sale lo mismo. Entonces, esa es una media ponderada. A ver, resuelvan este ejercicio. Otra media ponderada. Durante una semana el laboratorio A cobró por 45 análisis un promedio de 132. Vamos a sacar promedio de promedios. El laboratorio B por 23 análisis cobró 150 y el laboratorio C cobró por 72 análisis similares 120. ¿Cuál es el promedio general de costo de este análisis en los 3 laboratorios? A ver, resuélvanlo. ¿Cómo sería esto? ¿Qué tenemos aquí? A ver, vamos a ver. 45 análisis cuyo costo promedio es de 132. Después 23 análisis, 150 cada uno en promedio. Y por último, 72 análisis por un promedio de 120. Obviamente, cuanto más barato cobra, más va la gente. Ahora, ¿cuál es el promedio ponderado de estos 3 laboratorios? A ver, díganme cuánto sale.
44,8. 44,8. ¿Es correcto? ¿Quiénes más sacaron ese valor? Salió 44,85. ¿Ya? ¿Alguien más? Sí, doctor, 44,85. Bueno, lamento decirles que si su calificación dependiera de ese ejercicio, estarían aplazados. ¿Por qué? A mí me salió 23. Peor todavía, más aplazada todavía. A mí ¿Por me qué? A salió ver. 128,78. Eso puede ser. 128,78. Ya. Aquí tienen que hacer el siguiente razonamiento. Digamos, en promedio, el laboratorio A cobra 132. El laboratorio B cobra 150. Y el laboratorio C cobra 120 en promedio. Entonces, ¿por qué puede ser que el promedio global de los tres nos dé 44? O sea, no es correcto, no está bien, ¿no ven? O sea, si lo más bajo que se está cobrando es 120 y lo más alto que se está cobrando es 150, promedio tiene que salir un valor intermedio por ahí entre algunos de esos valores. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en este ejercicio? Obviamente lo hemos anotado al revés los datos. Yo lo que quiero promediar es el costo del análisis. Y el costo del análisis es esto. Entonces, este viene a ser la variable que yo voy a promediar. Y este es el número de análisis que me dio cada costo promedio, por eso este vendría a ser mi ponderación. Entonces, la media ponderada será el costo 132 por 45. Si lo anotaron al revés, no pasa nada. 150 por 23 más 120 por 72. Aquí viene la cuestión donde han hecho las cosas al revés. ¿Dividido entre cuánto? El PI es 45 más 23 más 72. Pues seguramente lo han dividido entre 132 más 150 más 120. O sea, más o menos lo que ustedes han sacado es cuántos análisis en promedio se han hecho, alguna cosa así. Bueno, no es tampoco exactamente esa la respuesta, ¿no? Y esto sale 128,78. 128. exactamente. 78,8. Lo vamos a redondear con un décimo. Ese sería el costo promedio del análisis en los tres laboratorios. O sea, si bien los datos vienen en un orden, pueden no necesariamente ser ese el orden que corresponde a ponderación y XY. Hay que fijarse, hay que interpretar los datos, no hay que apurarse mucho, ¿no? A veces por ahí hasta por... Yo no recuerdo si lo puse así, lo encontré así el ejercicio o lo puse al revés a propósito, digamos, ¿no? Para precisamente hacerles ver que no siempre van en el orden que aparecen, cada cosa es lo que parece. Pero bueno, estos son la media aritmética ponderada, cuando los datos tienen importancia diferente, como en el caso de las notas, o cuando queremos sacar promedios a partir de otros promedios. Siempre hay que tomar en cuenta el tamaño de la muestra, la cantidad de datos que forman ese promedio. ¿Conocen algún otro valor de media aritmética ponderada ustedes? ¿Algo que afecte a su vida universitaria? Doctor, disculpe una preguntita. ¿Sí? Entonces, X y siempre va a ser lo que nos pide el enunciado. Por más Lo que esté al revés. que quieren promediar. ¿Qué quieren promediar? Costo de análisis. Entonces aquí XY es el costo de análisis.
Ese Ya. costo de análisis vino de 45 análisis, es como de 45 estudiantes, digamos, ¿no? El otro vino de 23, el otro es de 2. Entonces, eso tienen que fijarse. ¿Qué es lo que están queriendo promediar? Ya, les estaba preguntando si conocen alguna otra característica ponderada. ¿Ustedes han escuchado han leído lo que es este valor? El PPA. Ajá. Ah, ¿Qué son el PPA y el PPS? El PPA es el promedio. Es el promedio de promedio todas las ponderado anual creo que es el PPA. Ah, y el otro es semestral. El PPS es el promedio ponderado semestral. Y el PPA es el acumulado, no el anual. Acumulado. O sea, el PPA es su promedio desde que han entrado a la universidad hasta el tiempo en el que piden su PPA. Si ustedes cuando estén en quinto año, por ejemplo, van a sacar sus certificados y sale su PPA, quiere decir que es su nota promedio de todas las materias que inscribieron desde el primer día que se anotaron en la universidad. Y el PPS es el que se saca por semestre, según las notas que han sacado en un semestre determinado. Pero ¿por qué es ponderado? Si ustedes tienen, por ejemplo, matemáticas, bioestadística, tienen un promedio, vamos a suponer, se sacaron 70. Y en biología o en alguna otra materia se sacaron 90. 90 ya, la van a poner. 51. 90. ¿Cuánto es su PPA? 80. ¿Será 70 más 90 dividido entre 2 de esas dos materias? No. ¿Qué tienen que hacer para sacar su PPA? De todas las materias. Sí, pero supongamos que queremos PPA de estas dos materias. Supongamos que solo llevaron estas dos materias. Porque dice promedio ponderado, acumulado o semestral. Supongamos que este semestre queremos sacar su PPS y solo llevan estas dos materias. ¿Cómo se calcularía? ¿Será 70 más 90 dividido entre 2? No sería, digamos, 70 por 100 y 90 por 100 dividido entre 100 más 100. Llegaríamos exactamente a lo mismo, digamos, ¿no? O sea, es ponderado porque eso quiere decir que no todas las materias tienen la misma importancia en su formación profesional. ¿Con qué se lo pondera? Se lo pondera con un valor que se llama créditos. Ustedes habrán fijado que en el plan de estudios hay un sistema de créditos, ¿no ven? Y ahí les aviso, por ejemplo, que por mala suerte, bioestadística solamente tiene 3 créditos, mientras que biología tiene 5 créditos. El creditaje es más o menos como una medida de lo importante que consideramos a esa materia en su formación profesional. Entonces, las químicas, por ejemplo, tienen 5 créditos, porque se supone que es bioquímica, biologías y químicas tienen normalmente 5 créditos. Mientras que materias como metodología, matemáticas, etcétera, tienen menos créditos porque se consideran materias accesorias. Esto además determina, porque en el sistema de planificación de las carreras, determina las horas teóricas que tiene la materia y las horas prácticas. Biología, por ejemplo, como se supone es más importante, tienen 2 clases teóricas por semana y un laboratorio programado, son 3 clases por semana. En horas académicas son 6 horas semanales que llevan biología o genética, las materias que empiezan con bio. Mientras que en matemáticas tenemos 2 clases teóricas por semana y no hay un laboratorio programado.
o sea, son 2 clases por semana que pasamos la materia, porque tiene menos creditaje. Y por lo tanto, para sacar la nota, su PPA de estas 2 materias, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Sacaron 70 en estadística por 3, más 90 en biología por 5. ¿Sobre cuánto van a dividir? Sobre 3 más 5, que sería 8. Y su nota sale así, que no va a salir 80. En este caso, como tienen más nota en el que tiene más crédito, le va a salir 80 punto algo, más de 80. 82.5. Exactamente. Así es como sacan su PPA y su PPS. ¿Ya? Los PPS cambian cada semestre según más o menos ganas que le hayan metido. Los PPA lamentablemente es un indicador que tienen que empezar a construir desde el primer examen que dan. Si ustedes se hacen los interesantes el primer semestre, se inscriben y vienen hasta medio semestre y lo dejan, no retiran materias, no hacen nada, por ahí les ponen, por ejemplo, en biología se quedó al final con 12 puntos. Volvió a llevar biología en el otro semestre, le metió ganas, ahora sacó el 90 que estaba diciendo. Cuando saque su PPA, ese 12 no se va a desaparecer. Aquí se lo van a poner 12 por 5 y aquí sobre 5. O sea, se cuenta todas las materias, las aprobadas, las no aprobadas, influyen en el PPA. Ahora, por alguna razón que a mí particularmente no me parece correcto, como esto lo hacen por política, en el ICU aprobaron que si tienen 0, lo consideran como abandono y no lo toman en cuenta para el PPA. Porque si tuvieran 0, en la regla correcta debería ser 0 por 5, que va a ser 0, pero aquí 5 se suma abajo, digamos, ¿no? Entonces eso les baja más el PPA todavía. Pero así están las cosas en la U. Si tiene 0 no lo cuento, entonces como si no lo hubiera llevado. Aunque ese es un indicador autoengañado para uso interno, porque si algún día alguien quiere ir a estudiar afuera, lo primero que le van a pedir, si es que ustedes buscan una beca, por ejemplo, bueno, si pagan seguramente no les van a decir nada, o igual en algunos casos les piden un certificado de calificaciones con su PPA, su histórico académico, y ahí no se puede borrar, ¿no? Ahí sale su 0. Ahí sale su PPA con su 0 en cuenta. Entonces, esos indicadores, por si acaso, tienen que darle su importancia y cuidarlos. Es preferible si en un semestre particular estoy con dificultades y no me va a dar para llevar todas las materias. Si inscribo las 5, no, al otro semestre vuelvo a inscribir, no pasa nada. El señor PPA va sufriendo, digamos, ¿no? Es preferible inscribir 1 o 2 materias y atenderlas bien que inscribirlas y no presentarse. Pero ya saben cómo sale el PPA y algunas personas, por ejemplo, dicen, estadística tiene 3 créditos, que eso quiere decir que me puedo aplazar 3 veces y en biología me puedo aplazar 5 veces. Esto no tiene nada que ver con el número de veces que pueden repetir. Es otra cosa. Ajá. Bueno, esta estaba la respuesta ahí. Bueno, vamos a comentar, solamente vamos a comentar, porque esto casi no utilizamos nosotros, lo que se conocen como percentiles. Son indicadores de posición. Percentiles cuando dividen a los datos en 100 partes iguales. Y uno puede decir, a ver, ¿cuál es el valor que corresponde al 45% de la población? El valor mínimo, el valor máximo. Entonces, cada percentil es en 1%, el percentil 1, percentil 2, percentil 3, hasta el percentil 99, porque todos los datos están divididos en partes iguales. Podemos sacar deciles, o sea, los datos, en vez de dividirlos en 100, lo divido en 10 partes iguales. Esta era mi distribución. Aquí está
el decil 1, decil 2, decil 3, decil 4, el decil 5, que corresponde a la mitad, el decil 6, y así, o sea, se parte todos los datos en 10 partes iguales, y tenemos los deciles. El decil 8, por ejemplo, el decil 9 me permite saber el 90%, el 10% superior, cuál es su calificación más baja, por ejemplo, podría sacar el decil 9. Tenemos deciles, los quintiles, que dividen en 5, por eso se llaman el quintil 1, quintil 2, tengo hasta el quintil 4, cada uno equivale al 20%. Tengo cuartiles, que dividen en 4 partes iguales, y tengo la mediana, que me divide, la mediana es un indicador de posición, que me divide a los datos en 2 partes iguales, 50% a la izquierda, 50% a la derecha. Entonces, se calculan por un procedimiento análogo a la mediana, por una fórmula que se acomoda igual que la mediana, o sea, no es la misma fórmula. Solamente quiero comentarles, porque no vamos a hacer cálculos de quintiles, deciles, percentiles, cuartiles, ¿no? Pero esa es más o menos la idea. Fíjense la fórmula. Para el percentil 50, por ejemplo, tengo que buscar el límite inferior, el ancho de clase, n por p sobre percentil, no sobre 2, sobre 100, porque estoy buscando el percentil, frecuencia acumulada de la clase anterior donde está el percentil, sobre la frecuencia de la clase. O sea, es básicamente un acomodo, un arreglo de la fórmula que usamos para calcular la mediana. Igual para los quintiles, para los cuartiles, para los deciles, solamente estoy comentando que existen estos indicadores, ¿no? ¿Ya? Inclusive aquí hay un ejemplo en los el percentil 25, que sería lo mismo que el cuartil 1, porque como divide en 4 partes, se saca exactamente de la misma manera calcular el percentil 25. Entonces voy a sacar la posición del percentil 25, que está en el 25avo, hasta aquí tengo 10, hasta aquí ya me pasé, entonces aquí está el percentil 25. Luego aplico la fórmula, límite inferior. Bueno, aquí lo han hecho, bueno, no sé dónde lo copié esto, no han ajustado los por continuidad. Sí, pues, ¿no? Están continuos los límites, pensé que estaban. 5, el ancho de clase 4, 100 por percentil 25 sobre 100, menos la frecuencia acumulada de la clase anterior, 10 sobre la frecuencia de la clase del percentil, y me sale 8. El 25% tiene una nota máxima de 8, el 25% inferior, digamos, ¿no? Pero esto es solamente enunciativo. Vuelvo a reiterar, no vamos a poner ejercicios de cuartiles, quintiles, percentiles en el desarrollo de nuestras clases. Igual aquí más o menos como se distribuyen en el gráfico. Bueno, vamos a comentar un poco acerca de las características de los 3 indicadores que hemos visto nosotros anteriormente, que son la media aritmética, la mediana y la moda, que es lo que más utilizamos, sobre todo en la parte de estadística inferencial con la media aritmética. La media aritmética es única para cada distribución. Eso quiere decir que solo hay una media aritmética. No hay 2 medias aritméticas ni 3 medias aritméticas. Esto sobre todo cuando pensamos en la moda, porque la moda puede haber 2 modas, puede haber 3 modas. Entonces, comparativamente con eso, la media aritmética es única. Solo se puede obtener en variables con escala numérica, sean discretas o sean continuas. No podemos sacar media aritmética de variables cualitativas, donde los términos son alto, bajo, masculino, femenino, católico, no católico. O sea, de ese tipo de variables no hay media aritmética posible. La media aritmética considera a todos
todos los datos en su cálculo. Si son 101, los 101 se suman y se dividen. Y por esta razón, valores muy altos suben mucho los valores, la media aritmética, y los valores muy bajos lo bajan. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo, por ejemplo, vamos a suponer que hoy día les dije, en la próxima clase les voy a tomar un examen, pero alguno no vino, no se enteró, y la próxima clase, a ver, resuelvan este ejercicio por tantos puntos. Y una persona me saca 51, otro me saca 51, otro me saca 52, otro me saca 53, supongamos, ¿no? Y el que no se enteró, no hizo naranja. Saca un 0. Si yo saco la media aritmética de estos 5 datos, tengo que contarlo el 0, porque si no, no sería una media aritmética. ¿Cuánto saldría la media aritmética ahí? Sí. ¿Cuánto saldría? A ver, ¿alguien lo puede sacar? $41 algo va a salir. ¿Cuánto sale? 41,4. 4. Si yo pongo esto en una escala, se supone que la media aritmética está donde están los valores más altos. Aquí está 0, la nota va de 0 a 100, aquí está 50. Aquí están mis valores 51, 51, 52, 53. Y aquí estaba el 0. La media aritmética, en este caso, me va a salir por aquí. 41. ¿A quién representa? ¿A este dato? ¿A estos 4 de aquí? No representa ninguno. Porque ese 0, como es un valor raro, atípico, anormal, poco común en ese grupo de observaciones, entonces me ha jalado la media aritmética hacia un lugar donde no es representativa. ¿No ven? Pierde representatividad por ese 0. Entonces, cuando las distribuciones son muy asimétricas, asimétrico quiere decir que tiene datos como estos, toditos pareciditos, ¡tac!, aparece un valor que nada que ver, muy alto o muy bajo, porque el mismo efecto voy a tener si alguien, toditos sacaron 51, 51, 52, 53, y alguien se sacó un 100. Es como un valor deseable, pero raro en el grupo de datos. Entonces, cuando saque el promedio me va a dar 60 punto algo. Si el promedio de todo fue 60, la mayoría va a decir, estamos bien, pero la mayoría pasó raspando, digamos, y solamente uno hizo bien, todo es en general. Y si es al revés, yo les digo, bueno, chicos, el examen, su promedio ha sido 41. Van a decir, la mayoría nos hemos aplazado. ¿No ven? ¿Y sería verdad? No, en realidad el que se aplazó fue uno, que no estaba enterado, los demás aprobaron, pero con el promedio me da 41, que como que la mayoría se aplazó. Entonces, cuando hay distribuciones asimétricas como estas, donde hay un dato anormal muy alto o muy bajo comparado con los demás, no es muy recomendable usar la media aritmética como indicador. ¿Ya? Esa es una de las características básicas que tiene la media aritmética, que es de uso muy general, pero cuando yo tengo datos anormales o muy anormales, unos cuantos datos, tengo que entender que me va a falsear o me va a cambiar el valor representativo de la media aritmética. Hablamos de distribuciones asimétricas cuando yo tengo, por ejemplo, hace rato estábamos explicando esto. Cuando yo tengo un histograma así, donde los datos empiezan a bajar, eso quiere decir que hay valores muy bajos que no son la mayoría, por eso tienen una frecuencia mínima. Cuando me sale así, la media aritmética me va a salir por aquí.
que no es un valor muy representativo porque seguramente la mayoría de los datos están por acá, por aquí están la mayor parte de los datos de las personas que he observado, de la variable que sea, está por aquí la mayoría, y la media aritmética me sale a un lado porque estos datos que son muy bajos me van jalando la media aritmética hacia abajo. Cuando es al revés ocurre lo mismo. Entonces, por esa razón, cuando las variables, las distribuciones son asimétricas, hay que tener cuidado con usar la media aritmética. La mediana, que es la otra característica, es única para cada distribución, igual es solamente una mediana en cada conjunto de datos, pero es una medida de posición que solo considera los valores centrales. De los datos que habíamos puesto, por ejemplo, habíamos dicho que alguien sacó 0, habían 2,51, había un 52 y un 53. ¿Cuánto sería la mediana de esto? Son 5 datos, el dato que está al medio, como ya lo tengo ordenadito, la mediana es 51. Hay 2 datos a la izquierda, 2 datos a la derecha. Y yo le digo, la mediana es 51. Ah, bueno, la mayoría nos hemos sacado cerca de 51. Sí, es correcto. La mediana, en este caso, no le toma importancia a este valor, lo ignora. Y en este caso adquiere una mejor representatividad que la media aritmética, porque la media aritmética me salió un 41, que no sé a quién representa. ¿A cuál de estas personas representa la media aritmética? A nadie. En cambio, la mediana por lo menos coincide con 2 datos. Pero la mediana tiene este inconveniente. Si esto no hubiera sido 40, no hubiera sido 0, hubiera sido un 40, por ejemplo, la media aritmética seguramente va a cambiar su valor y se va a hacer más representativa. Pero la mediana le vale madre, sigue siendo 51. No le importa si es un 0 o es un 1 o es un 40 o es un 50. La mediana va a seguir siendo 51 porque solamente considera el valor central para su expresión. Entonces, como que la mediana se va al otro lado y no es afectada porque no los toma en cuenta a los valores extremos. Normalmente la mediana se utiliza muy poco en estadística inferencial, pero se recomienda usar esta mediana en distribuciones que sean muy asimétricas. En este tipo de distribuciones, por ejemplo, en este caso, seguro que la mediana me va a salir por aquí, donde está la mayoría. Entonces, en este caso, la mediana sería un indicador más representativo que la media aritmética. Eso es lo que nos está diciendo, cuando las distribuciones son asimétricas. Y finalmente, la moda, que es la razón por la que decimos que los otros dos son únicos, puede no ser único. Aunque en la mayoría de los casos es único, pero puede haber 2 modas o 3 modas o más modas inclusive. Solo representa el valor que más se repite, lo cual a veces lo pone en el centro, a veces lo pone en un extremo. Es la única que se puede usar para variables cualitativas. Por ejemplo, si decíamos aquí, si yo tengo una variable como que religión de las personas, empiezo a anotar la primera persona, su religión, vamos a suponer, ¿no? Católico. Segundo, católico. Tercera persona, por ahí me dice mormón. Cuarto, ateo, no creo. Bautista, porque puede haber, digamos, ¿no? Otro, católico. ¿Qué promedio le puedo sacar a esto? ¿Le puedo sacar mediana? No, pero puedo sacarle la moda. La moda es el dato que más veces se repite. Podríamos, bajo este ejemplo, decir que la moda es ser católico. Entonces, esa es la situación que estábamos comentando. Aquí tenemos una
explicación igual de lo que habíamos comentado. Tenemos 5 observaciones, peso en kilogramos de 5 pacientes, seguramente niño, una persona muy mayor o bastante gordito, o con una obesidad tremenda. Entonces, la media aritmética, 24.8. Los niños pesan en promedio 24.8. O sea, para estos datos es mentira. Lo que pasa es que este valor está muy disparado. Entonces, la mediana, 9.2. Ah, bueno, es más representativa que la media aritmética. ¿Ven? Esa es la cuestión que estábamos queriendo explicar. ¿Alguna pregunta? Esto es lo que decíamos, cuando la distribución es así, es más o menos simétrica, yo puedo esperar que ajustando una curva obtenga algo parecido a una campana, y en este caso la media aritmética, la mediana, la moda van a estar casi siempre en el mismo lugar, casi iguales. Porque la distribución está más o menos equitativamente distribuida. La altura mediana, entonces eso es lo que nos está mostrando este grupo de datos. En cambio dice aquí la mediana, por ejemplo, aquí se mantiene en su lugar cuando tengo estos datos, y con los mismos datos pero con un valor atípico. Allá se me disparó este 29, pero igual la mediana ni se mueve, sigue nomás ahí, ¿no? Se quedó en el mismo lugar. Entonces, cuando las distribuciones son asimétricas, hay que utilizar la mediana como indicador. Esto es lo que comentábamos, relación entre media, mediana y moda, dependiendo de la forma de la distribución. Cuando es simétrica, todos están en el mismo punto. Cuando hay asimetría hacia la izquierda, la curva sale así. La moda está siempre aquí en el pico más alto, por eso es la moda. La mediana estará por aquí y la media aritmética se jala hacia un lado por esta razón. O sea, como la escala es, aquí está el 0, aquí está 5, aquí está 10, los valores más altos están hacia la derecha siempre. Entonces yo digo, la media aritmética es menor que la mediana, que a su vez es menor que la moda. Pero en el caso al revés, la moda está aquí, la mediana estará por acá y la media aritmética me va a salir por acá. Entonces aquí la media aritmética mayor que la mediana y mayor que la moda. O sea, al revés la situación, ¿no? Porque aquí está el 0, o sea, siempre contiene que el 0 está aquí y aquí van aumentando los valores hacia la derecha. Decimos que la media aritmética es más alta que la mediana y que la moda. Otra representación de más o menos como los esperamos. Eso sería lo que teníamos que ver sobre los indicadores de tendencia. Creo que nos quedan 5 minutitos. No sé si tienen alguna consulta. ¿Algo que quieran preguntar? Se me acabó. ¿Ah? Doctor, ¿el examen del primer parcial va a ser hasta aquí o hasta dónde más o menos? No. Todavía nos falta avanzar 2 temas, por eso esperemos. O sea, inicialmente nos habían dicho que el examen, o sea, en la programación inicial iba a ser el 5 de enero. Pero sí, ya habíamos, yo había observado, por ejemplo, que dejaron 9 semanas entre el primer y el segundo parcial y solamente 5 semanas entre el inicio de clase y el primer parcial. Entonces yo lo había pedido ya a la directora y los profesores por el grupo de WhatsApp que reprograme. Pero ahí no estaba contado tampoco la semana de descanso pedagógico que nos han dado ahora. Entonces me imagino que sí o sí se va a mover esa fecha. Ah, ya, bueno. Gracias, doctor. Entonces,
Entonces, yo creo que nos va a dar tiempo para terminar el avance para el primer parcial, ojalá que sí. Pero igual me imagino que la mayoría va a estar nomás por su casa, así que van a tener su práctico y esto para ir haciendo en estos días igual mientras descansan, ¿no? Porque dadas las Disculpe, circunstancias no doctor. podemos salir. Dígame. En el Classroom solo hay un práctico, nomás ese práctico nomás lo presentamos, ya no hay más, ¿no? No va a subir más Es el prácticos. que sí, les voy a subir más prácticos. ¿Ya? ¿Y qué tiempo va a dar para presentarla? Va a ser después del retorno a clase para que no digan que, o sea, si les pongo para presentarlo antes de Año Nuevo, por ejemplo, se van a quejar porque algunos van a decir yo viajé, yo no sé qué. Entonces, se supone que tiene que haber un tiempo de clases de periodo académico activo para que lo puedan presentar. ¿Ya? Pero siempre si están aquí, como dicen, si pueden hacer la tarea hoy día, háganla hoy día, no dejen para mañana lo que pueden hacer hoy día, aunque aquí utilizamos un axioma al revés. No dejes para mañana lo que puedes hacer pasado, así lo ponen, ¿no? Así. Y cuídense, jóvenes, que aunque no nos guste, los datos del COVID siguen subiendo, porque la gente, yo pienso que no es tanto las medidas, o sea, ir al mercado o que la circulación sea hasta la 1, etcétera, no creo que sean los factores que estén afectando, es la gente que uno ve por la calle que aunque los regañen y todo, no quieren, no sé qué andan buscando. Inclusive diría que hay personas que al parecer saben que tienen la enfermedad, como si, bueno, como yo ya me enfermé, voy a joder a los demás y que se enfermen, o sea, andan con esa política. No sé qué nos pasa a algunas personas, pero entonces lo que podemos hacer es cuidarnos y tratar de evitar las aglomeraciones, ¿no? Lamentablemente no queda de otra, o sea, no nos garantiza eso, pero por lo menos disminuye las posibilidades de que nos vayamos a contagiar. Así que cuídense, jóvenes, y cuiden también a sus familiares, que como les dije una vez, ustedes los jóvenes, en la mayoría de los casos se supone que muy poco les va a afectar, pero podrían llevar la enfermedad a otros lados, a otros parientes que no tengan la misma suerte. Ojalá que no se dé eso, ¿no? Bien, de aquí no los voy a ver hasta el próximo año, porque ya será el año 2021 cuando tengamos clase de nuevo. Así que pasen una bonita Navidad y que el año que viene sea un año... Igualmente, doctor. Usted igual, doctor Pato. Gracias, Igualmente, gracias a doctor. todos. Igualmente, doctor, igualmente. Bueno, jóvenes, muchas gracias. Entonces, muy felices fiestas para todos. Y nos vemos, ¿ya? Pásenla bien. Chao, Hasta luego, doctor. Hasta luego. chao, chao.